Las noticias en contexto. Bienvenidos en Contexto, les saluda Diana Cecilia Rodríguez. Importante, en nuestro país se diagnostica un porcentaje importante de casos de depresión y ansiedad. En medio de la necesidad de los pacientes que tienen algún tipo de condición, en el tema de la atención oportuna y de medicamentos que hay que mencionar son onerosos y al tiempo que persiste el estigma de las personas que padecen estas condiciones. Para eso, hoy nos acompaña la doctora Yadira Boy, directora del Instituto Nacional de Salud Mental. Doctora, gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer en esta jornada muchísima docencia. Me gustaría iniciar con el tema de conocer un poco más cuál es la atención que brinda precisamente el Instituto Nacional de Salud Mental. Bueno, gracias. Gracias por tener esa solidaridad con el tema de la salud mental. El Instituto Nacional de Salud Mental ha sufrido muchas metamorfosis. Los que tienen más edad recordarán que se le decía Retiro Matías Hernández. Después cambió en el 68 a Hospital Psiquiátrico Nacional. Y hasta el 2004 que cambia una reestructuración que se hizo profunda a Instituto Nacional de Salud Mental de Panamá. Institución que ha tenido muchos reconocimientos a nivel internacional por la OPS. Anteriormente, la comunidad, cuando tenía alguien que tenía una conducta extraña, era tomarlo, depositarlo y olvidarlo. Esos conceptos ya pasaron a la historia. Como si fuera un objeto. Doctora. Objeto. O sea, de pacientes que tenían una epilepsia o pacientes que tenían una depresión, era tomarlo, dejarlo, desapareció los familiares, muchos los dejaban y se iban para Estados Unidos o a otros lares. El instituto actualmente es una institución hospitalaria donde tiene en su gran base la parte de docencia e investigación y como una gran pirámide, en la parte más pequeña es el de poder atender las crisis de agitación psicomotriz. Y también tenemos un programa de rehabilitación de drogas. Nosotros tenemos en la institución una cartera de servicios en la cual el hospital acepta pacientes nacionales y extranjeros, ya sean legales o ilegales. Nosotros tenemos una cobertura a nivel nacional, incluso también hemos tenido cobertura internacional de panameños que están en otros lares y se hacen las conexiones porque tienen una enfermedad mental aguda y se transportan directo a la institución. ¿Para cuánta capacidad tiene el instituto para hospitalizar? ¿A cuántas Nosotros personas? tenemos 150 camas. De esas 150 camas, hay un grupo que son 20 camas que son para el programa de rehabilitación de alcohol, drogas, adicción, adicciones comportamentales como el juego, sexo o por medicamentos. Tenemos un grupo que ha quedado, que es el grupo de geronte, olvidados, que tenemos como unos 30, 40 pacientes que viven en el hospital. Y otro grupo que está en el área de recuperación, que también son pacientes de edades entre los 40 y 60 años, que igual también se quedaron olvidados allí, y un porcentaje pequeño en esa área que permite pacientes que todavía no están estabilizados para poder derivar. Entonces, en nuestro cuarto de urgencia hay 55 camas, divididas en el área de intensivo, que son 10, y las otras 45 que llamamos breve estancias. Nosotros tenemos pacientes asegurados y no asegurados. El sistema de salud, los que estamos en el Ministerio de Salud, atendemos la población no asegurada. Pero en el INSAN es algo curioso, se atienden asegurados y no asegurados por el tema de las camas a nivel nacional. Claro. Ahora, ¿qué es urgencia para el Instituto de Salud Mental? Explique. Urgencias son todas las alteraciones agudas. Por ejemplo, un paciente que es esquizofrénico, no toma la medicación, comienza esto con sus alucinaciones en la cual se va a hacer daño a familiares, se deriva al hospital. Un paciente que tenga un trastorno afectivo que no toma la medicación, porque en la mayoría el paciente deja de tomar la medicación y se ingresa. O pacientes que tienen ideas estructuradas a hacerse daño, o pacientes que tienen una enfermedad adictiva al alcohol o drogas y quieren entrar a un programa de recuperación. Mira que el tema que la voluntariedad es importante. Nadie se quiere
entrar voluntariamente a ningún hospital. Estamos claros, pero el paciente debe de permitir que el familiar o amigos permitan su ingreso, igual que el equipo técnico, para poder trabajar la enfermedad. En cuanto al tema de poder atender esa urgencia y la cantidad de servicios que ustedes ofrecen, ¿tienen el personal necesario suficiente? Bueno, siempre hace falta más, me imagino. Claro, mira, nosotros en estos momentos la atención es 24 horas, todos los días. Se ha procurado con el personal que tenemos limitado dar la atención a los usuarios. El cuarto de urgencia no se cierra, aunque en ocasiones, por ejemplo, falta un psiquiatra, ya sea que baje el subdirector o baje su servidora. Todos tenemos que, el objetivo fundamental es la atención. Y con el tema de las enfermeras, recordar el cambio, ¿no? Tenemos personal que se nos está jubilando, tienen cierta edad, y estamos ahorita en el tema de poder ingresar personal nuevo. Es lo que se está haciendo en estos momentos. Hay una población que es de contrato, que el señor ministro está intentando ponerlos permanentes. Igual en otras áreas que no son las áreas técnicas, por ejemplo, en el área administrativa, la parte de mantenimiento, porque es una instalación vieja. Sí. Estamos hablando de más de 80 años. ¿Hay presupuesto? El presupuesto nos los dicta la nación. Nosotros no tenemos patronato, así que el hospital tiene un presupuesto que en función a todos los procesos previos se hace un promedio y es lo que se le inyecta al hospital. El gran presupuesto se va en planilla, una gran cantidad. Después viene medicamentos, que es otro rubro grande que tenemos, y después las otras necesidades de la institución. Alimentación que se le da pues, a los pacientes y otros servicios. Doctora, tristemente desde hace tiempo, cuando se habla del Instituto de Salud Mental, así con el nombre que tenía antes, se le llamaba entre la población el loquero, allá a donde se internan los locos. ¿Por qué persiste esa manera de hablar, esa falta de empatía? Sí, yo creo que son los menos. ¿Sí? Yo creo que los claritos, los que ya van en la evolución son más. Por ejemplo, hay una cosa que marca mucho lo que son los habitantes de calle. En ocasiones la población siente que todo aquel habitante de calle tiene una enfermedad mental. Y eso no es cierto. No es así. Eso no es cierto. Y si tiene una enfermedad mental, debe vivir en una institución. O sea, el país no tiene una institución pública para albergar a nadie que no tenga casa. O sea, el tema de la vivienda nos ha apoyado mucho lo que son ONGs, algunas instituciones privadas. La alcaldía también, también tienen unas áreas que son hogares, pero sí aclarar que los hospitales, si yo tengo una crisis diabética, yo no voy a vivir en el Santo Tomás. Claro. O si yo tengo, por ejemplo, una epilepsia o tuve una fractura de cráneo y quedé inconsciente, no voy a vivir en un hospital. Entonces la población tiene que estar claro que si requiere la atención, intentos autolíticos, depresiones mayores, pacientes que son adictos y están haciendo un cuadro psicótico en el momento o incluso alcohólicos con depresión, que son casos agudos, se hospitaliza, se estabiliza y egresa a la atención en la plataforma primaria. Si son asegurados, a las policlínicas del Seguro Social. Se direccionan y si no, pues a los centros de salud. Ahora, doctora, importante hablar de los medicamentos, el acceso a los medicamentos, a los tratamientos, porque se necesita dar seguimiento a los tratamientos. Si esto no se hace, puede causar algún tipo de reacción negativa para ese paciente. Vamos a hablar al respecto sobre esto al volver de esta pausa. En breve regresamos con En Contexto. Importante, los pacientes que presentan algún tipo de enfermedad mental o condición mental necesitan recibir tanto esa atención de los especialistas como los medicamentos que a veces son inaccesibles para muchos. Doctora, ¿cuál es la realidad cuando hablamos de medicamentos para estas atenciones? Bueno, definitivamente es un lujo tener una enfermedad mental. Una depresión o una esquizofrenia o un trastorno afectivo bipolar, porque los medicamentos de nuestra área son costosos. Por ejemplo, un paciente puede tener una depresión, voy a omitir pues, los nombres, pero
Hay un medicamento que nos cuesta en una farmacia regular $115. Si vas a estas farmacias populares que tienen descuentos, te salen 80. Pero si tú vas al país hermano vecino, te salen 20 balboas. La misma molécula original. Entonces, definitivamente, yo sí le doy un aplauso a nuestro presidente con el mensaje de que hay que tomar acciones rápidas con el tema de los costos de los medicamentos. Si el paciente es asegurado y el seguro tiene la facilidad, puede tomar el medicamento. Pero con esto de la gran cantidad, después de pandemia, exponencialmente han aumentado estas patologías, trastornos obsesivos compulsivos, depresión, estrés, muchas cosas más. No nos damos abasto. En nuestros centros de salud también tenemos medicamentos y en el INSAM, aunque la prioridad del hospital es solo paciente hospitalizado, cuando hacemos la farmacoeconomía, nos sale más económico facilitar el medicamento con lo que pueda aportar el ciudadano que hospitalizar a un paciente. Por ejemplo, mira los costos. Si yo, según costo 20, hospitalizo un paciente descompensado, mi costo en el centro de atención integral son $942 por día. Si yo le facilito, por ejemplo, una molécula que a veces me cuesta $10 la tableta por día, que son 300 balboas, tú ves la diferencia. Entonces, lo que se quiere, pues, en el sector, en salud mental, es que el paciente esté activo, trabajando en la comunidad y con la comunidad, no que esté en los hospitales o que esté en una casa sin hacer nada. Entonces, por eso yo retomo el tema de los que sean más accesibles los medicamentos, porque el familiar te lo dice, o sea, no alcanza el dinero. Claro. Con la portavianda, la alimentación, no alcanza. Y que hemos escuchado, doctora, testimonios de personas que deben elegir entre o compran medicamentos o se atienden la salud mental adicional a ese costo de los medicamentos que les mencionaba, o comen, o el diario vivir y otras situaciones que deben entonces ellos poner en agenda. Es lo que se da con otras condiciones, con otras enfermedades, pero aquí también vale la pena resaltar, doctora, que si no se sigue un tratamiento estricto o si no se recibe la atención oportuna, el paciente puede echar para atrás, como se dice, doctora. Sí, miren, cada tsunami que sufre el cerebro químico al suspender la medicación, aunque se retome la medicación, no es igual. No es igual. Por ejemplo, si un paciente tiene una depresión, por protocolo, primera depresión, paciente nuevo, la medicación es entre 6 meses y 8 meses. Obvio, a las 6 semanas, 8 semanas, pues se siente bien. Y si yo me siento bien, ¿qué hago? Dejo la medicación. Pero ¿qué ocurre? Todavía químicamente el cerebro no está compensado. Y va a comenzar esta montaña rusa y se ponen refractarias a estas depresiones y después otra vez una recaída y vuelve y toma medicación. Y cuando vamos a ver se convierte en una depresión ya recurrente o crónica. Vamos a ver un caso un poquito más fuerte. Un paciente con esquizofrenia o con una psicosis. Primera crisis. Un diagnóstico claro. Toma la medicación, pero como se siente bien, suspende la medicación. Al suspender la medicación, la siguiente crisis va a ser más violenta, donde esa vocecita que le habla al paciente, te quieren hacer daño, tu mamá te está envenenando, el vecino conspira contra ti, es una bola de nieve, se va armando que ya comienza a lastimar a la familia o a los vecinos, incluso aunque lleguen externos, y cada vez nos cuesta más estabilizarlos, y van quedando los casos muy, muy crónicos. Entonces, el mensaje de la población es, si usted es diabético, tome su medicación. Si usted comenzó con hipoglicemia antes, y usted no toma la medicación, usted va a quedar tomando o va a quedar siendo insulino dependiente y va a requerir toda la vida inyectarse. Sí. O con la presión, la crisis hipertensiva, te pueden dar un medicamento básico. Deja de tomar la medicación, ese cerebrito se va a afectar y puedes quedar con una enfermedad cerebrovascular, lo que conocemos coloquialmente como un derrame. Cada vez se va empeorando. Entonces, por eso es importante que ya no tengamos miedo. En el momento del diagnóstico hay que ir a las consultas, a los controles ulteriores y tomar la medicación. ¿Se oculta esos diagnósticos?
Claro. ¿Por qué lo seguimos viendo como cosa rara? No tengo que ir al psicólogo, me atiendo con el psiquiatra. Sí, Se mira, oculta, que nadie como te sepa decía eso. al inicio, cada vez la población es menor que lo oculta. Ya la gente lo dice fácilmente. Aquí yo tengo una depresión, tengo un trastorno de ansiedad, presentan la incapacidad ante el patrono. Anteriormente no la presentaban, iban con un amigo médico o iban con el gastro o con otra entidad para que le diera. Panamá ha avanzado muchísimo, muchísimo. En la región, Panamá es pionero en medicamentos de punta, de tercera generación, en lo que es salud mental. Y ya nuestros medicamentos no dejan tantas secuelas, porque al inicio nuestros medicamentos, sobre todo los medicamentos antidepresivos, los tricíclicos, dejaban al paciente como tonto. Tú ibas a ver a la abuelita y estaba en la misma postura siempre, deprimida, y no veías avance tomando la medicación. O veías a un paciente psicótico tomando los medicamentos, las fenotiacinas del tiempo de antes, y tú lo veías con los movimientos o con una cara con un vacío, y tú decías, este tiene cara de feo, no lo quiero ni ver. Pero ahorita tenemos profesionales, abogados, médicos, enfermeras, contadores, amas de casas, personas en rangos importantes que tienen una enfermedad mental y están medicados. Y tú no puedes distinguir, te pueden poner a 4 ciudadanos y uno toma la medicación y tú no puedes distinguir, porque con los medicamentos actuales todo eso ya quedó en el pasado. Doctora, ¿la condición de depresión es la que más se diagnostica? Sí, bueno, ahorita, antes de pandemia, mira, nosotros a nivel mundial, según la OPS-OMS, había diagnosticados 280 millones a nivel mundial. De esos, un 10% eran para embarazo. Acuérdense que el cambio hormonal en los embarazos también ocasiona pues estas depresiones posparto o incluso dentro de la gestación. Después viene la ansiedad. Panamá, nosotros por ejemplo en el instituto, lo que más nos llega es depresión con intento autolítico. Y después vienen los trastornos mentales de comportamiento debido al consumo de tóxicos, ya sea alcohol y depresión, intento autolítico, ya sea consumo de marihuana con psicosis, ya sea, mira que marihuana y psicosis da más que la cocaína y psicosis, no es que una es mejor que la otra, pero la población siente, o los usuarios, que la marihuana es natural, que eso no me va a hacer daño. Pero cuando nosotros tenemos esta población de 18 a 25 años en su mayoría, que se hospitaliza, psicosis por marihuana, depresión, intento autolítico con marihuana. Doctora, y dentro de esas condiciones, las ideas suicidas y el suicidio, la muerte por suicidio propiamente, ¿cuál es la población que se está viendo afectada con esto? Nos estamos educando, estamos hablando sobre este tema, vamos a seguir analizándolo aquí en Contexto. Vamos al cambio. En breve regresamos con En Contexto. Para algunos aún persiste el estigma o las barreras para hablar de temas como, por ejemplo, las muertes por suicidio y las ideas suicidas que ya se han registrado y que así la ha captado, por ejemplo, el Ministerio de Educación, así lo informaron desde hace algún tiempo. ¿Qué se está haciendo al respecto, doctora? ¿También se está hablando de este tema, las muertes por suicidio? Sí, esto nos preocupa, porque una muerte por suicidio es que el sistema fracasó. El sistema, lo digo, todo lo que es Estado. Fracasó el grupo familiar, el grupo laboral, el grupo escolar, el grupo médico, porque el paciente comienza a dar muchas alarmas, muchas alertas. Y con quien convive se da cuenta de estas alertas. La paciente comienza a aislarse, de repente llanto fácil, comienza con un diálogo o un monólogo de que mejor es estar muerto que estar, o comienza a comparar respuestas. Y cuando se llega a este tema, que viene a veces muy contaminado por otras cosas, por ejemplo, el alcohol es un depresor selectivo de la corteza cerebral. Si el individuo, por ejemplo, tuvo una separación amorosa y se pone a tomar alcohol, el alcohol va a deprimir más esa corteza y van a venir las ideas. ¿Para qué sirve? Si ni siquiera él me quiere o ella me quiere. Doctora, y que no todos asimilamos esas situaciones de igual manera. ¿Por qué? Porque también cruelmente he escuchado a algunos decir, pero está llorando por esa mujer o ese hombre, cuando aquí en Panamá hay muchísimos y no se es empático con ese dolor y lo que puede estar sintiendo esa persona.
También he escuchado, por ejemplo, cuando se da tristemente estas situaciones de intentos de suicidio en el Puente de las Américas, por ejemplo. Pero bueno, que ya va otro, que se tire. Es decir, es esa empatía y entender que no todos tenemos la misma resistencia, doctor. Claro, porque todos tenemos habilidades y destrezas diferentes. Tenemos a nivel cerebral contexturas diferentes. Tenemos el tema de la herencia, de lo que todos los ingredientes que hemos tenido en el transcurso de nuestra vida. Si nos han dado fortalezas, si nos han dado debilidades. Por ejemplo, la pandemia fue una amenaza que tuvimos a nivel mundial en el tema de la salud, sobre todo en el tema mental. Entonces, el suicidio sí es un tema que Panamá ha avanzado. Incluso tenemos leyes en las cuales han participado los diputados de X gobierno, también ha participado mucho la población médica, incluso los periodistas. Ustedes ven ya que hay periodistas, no siendo psicólogos, que también tocan el tema y están muy preocupados por esas estadísticas. En otros países, para poder hablar de suicidio, tienes que tener un entrenamiento en el tema del periodismo. Sí. Y porque a veces tú puedes, sin querer, abrir el compás, está escuchando un televidente Imitación. y tomas, claro, la invitación y agarra y el auge. Pero lo que sí es importante es de que tenemos mucha violencia intrafamiliar. Mira que pensamos siempre que la mujer es la vulnerable, la pobrecita, pero tenemos muchos hombres que son víctimas de violencia intrafamiliar. Psicológica sobre todo. Psicológica, incluso física, y que no lo dicen o se callan, porque se sienten, igualito como pasa con la mujer, se sienten culpables y ella pone la denuncia, es que yo no soy hombre. ¿Cómo yo voy a decir que mi esposo, mi pareja me violenta? Por ejemplo, me reventó el celular, o me reventó los vidrios del auto, o fue y me hizo un tema en la compañía, en la empresa. Las presiones económicas, doctora, donde se exige al hombre plata y más plata. Entonces, de que esto no es de un sector, es de tanto de hombres como de mujeres. Mira, el solo hecho de la identificación sexual, hay individuos que son muy frágiles y eso los mete en un estrés de que no me acepten. El tema de no ser aceptado. De que si los papás hacen un sacrificio y ponen a un chico en un colegio costoso, porque los conocimientos, porque tienen 2 idiomas, 3 idiomas, pero cuando los compañeritos hablan que todos están de vacaciones en Miami o en Europa y él ni siquiera cruzó el puente de la América para ir a Capira, eso al niño le causa una alteración. O sea que es una tarea de todos, de todos. Ahora que usted menciona sobre los niños, ¿qué hace? ¿Qué provoca que un niño de 8 años, de 10 años, quiera morir, quiera quitarse la vida? Es lo que decíamos esto antes de entrar al programa, sí, que cuando un niño nace hasta los 8 o 10 años, es bien vulnerable. Es como si fuera una masilla, esta plastilina que dan aguada en parvulario. Todos los que somos responsables de ir esculpiendo la personalidad de ese menor, tutores, maestra, abuelos, la nana, la mamá, el papá, el vecino, todos los que damos un comando, vamos esculpiendo esa personalidad. Pensamos que es la escuela es un ingrediente, pero nosotros, los padres de familia, los tutores, los responsables, tenemos la gran mayoría de responsabilidad. ¿Por qué? Porque el decir un te quiero, un abrazo, escuchar a nuestros hijos, todos trabajamos, somos profesionales, sí, es tener tiempo de calidad con los chicos para escucharlos, porque los chicos, ¿quién es el que lo escucha? El amiguito de 8 años, o la amiguita, ¿qué podrá aconsejar? Claro que sí. Cada vez en los colegios tenemos, la población estudiantil ha avanzado. No es como en el tiempo de antes, de que la maestra era como una segunda mamá y podía escuchar a todos los chicos o ir a la casa. Sí. Eso ya pasó. Así que yo siento que tenemos que retomar ese tema a nivel nacional, despertar a hacer más actividades con nuestros niños y niñas, con los adolescentes, fomentar más los estilos de vida saludables, de que papá y mamá, abuelitos, todos nos integremos a las actividades. Podemos hacer en la casa un karaoke y ponernos con los niños a cantar, o sea que nos integremos un poco más en pro, sí, de estilos de vida saludables. Doctora, y ahí está entonces ese mensaje puntual. Hay una responsabilidad de la sociedad para que esa persona que tiene alguna condición de salud mental, que tiene ideas incluso suicidas, pueda encontrar esa manera de decirlo, de buscar la ayuda oportuna. Y bueno, por supuesto también poniendo aquí en contexto la salud mental en nuestro país,
para que una población sea productiva, no solamente debe tener salud física, sino importante, y apréndase esto, salud mental, así vamos a tener una salud integral. Gracias por acompañarnos, esto fue En Contexto. Las noticias en contexto.